como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá, me sostendrá, me sostendrá. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que esto tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad derramada sobre nuestras vidas. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te honramos y te damos gracias, Señor, en esta mañana, una vez más. Una mañana más en la que nos concedes estar delante de ti, Señor, agradecidos por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad. Agradecidos por todo lo bueno que muestras, por toda la bondad que muestras para con cada uno de tus hijos. Por tu misericordia, Señor, que se extiende aún sobre todos los hombres, quienes hemos reconocido tu poder sobre nuestras vidas y nos hemos humillado ante ti, y aún sobre quienes todavía no reconocen que tú eres el Dios poderoso. Tu misericordia todavía está extendida por sobre todos los hombres, Señor. Y te agradecemos, Dios mío, porque la renuevas cada mañana para con cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque nos das vida, nos das salud, nos das, Señor, diversas situaciones, nos permites vivir para que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor. Aún en circunstancias difíciles como la que están pasando nuestros hermanos, donde no solamente en nuestro país, Señor, sino también tenemos conocimiento ahora que simultáneamente en diferentes partes del mundo la tierra ha temblado, Señor, y ha habido destrucción, ha habido devastación. Padre Santo, te rogamos por cada una de esas ciudades, de esos países, y que tus hijos, quienes estén allí también, Señor, estén a buen recaudo. Y a quienes todavía no son tus hijos, Señor, puedan entender que es necesario someternos, es necesario humillarnos ante tu presencia, Señor.
Padre, gracias por tu palabra. Nos exponemos a ella en esta mañana una vez más. Y te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos permites escuchar tu voz, nos permites conocerte por medio de ella, nos permites conocer nuestro camino o el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, el cual se ve cada vez más iluminado por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Estuvimos meditando en la segunda parte, en la segunda mitad de este capítulo, a partir del versículo 21, donde el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros, así como Él es luz, y que por un momento Él y su mensaje, por un tiempo, todavía estaba oculto a los hombres, pues en un momento dado, esa luz iba a empezar a brillar. Iba a ser colocado en alto, ¿no? Esa luz fue colocada en alto. Fue colocada sobre una cruz. Y desde allí ahora alumbra a toda la humanidad. Dice el Señor Jesucristo, una luz no se trae una luz para ponerla debajo de una cama o de una caja, sino para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. El mensaje del Señor empezó a predicarse, el mensaje del Señor empezó a conocerse, a iluminar toda la humanidad, toda la tierra. Luego, a partir del versículo 26, habla del crecimiento de la semilla, de cómo es el proceso de germinación, ¿verdad? Que solamente este misterio o todo este proceso está a la vista de Dios y nosotros los hombres simplemente observamos exteriormente, ¿verdad? Es más, aquí la parábola nos enseña de que nuestra misión es sembrar la semilla, entregar la semilla. El proceso de crecimiento solamente está en las manos de Dios. Seguidamente habló de la parábola de la semilla de mostaza a partir del versículo 30 y nos enseña que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero que cuando germina crece de tal manera que se hace grande un árbol, grande una hortaliza, la más grande de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, haciendo referencia al Evangelio, ¿no? La semilla de mostaza es el Evangelio, es el reino de Dios, es el mensaje del reino de Dios, y como siendo en ese momento una semilla pequeña, ¿no? Comparada con lo que el Señor Jesucristo está haciendo todavía en una zona pequeña del mundo, ahora nosotros sabemos que esa semilla se ha extendido por todo el mundo. Ha crecido de tal manera que bajo sus sombras, bajo la sombra de esa semilla, bajo la sombra del Evangelio, ha venido a reposar mucha gente. Muchos de nosotros hemos venido a refugiarnos en la sombra de esta hortaliza, ¿no? De esta planta que ha crecido de la pequeña semilla de mostaza. Luego refiere a el por qué el Señor Jesucristo usó las parábolas, y esto es algo que de alguna manera sentencia el comportamiento de los hombres, ¿no? Versículo 33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A partir del versículo 35 vimos cómo Jesús calma la tempestad, ¿no? Estaban cruzando el mar
en la barca y de pronto se levantó una tempestad y Jesús estaba rendido de haber enseñado todo el día durmiendo sobre un cabezal en la parte trasera de la embarcación. Cuando los discípulos empiezan a tener miedo y van a despertar al Señor, y algo que no pusimos atención el día de ayer es que en la pregunta que le hacen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como que le están echando la culpa a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué te quedas dormido? ¿Por qué estás ahí? Mira, nosotros estamos aquí sufriendo, estamos aquí tratando de batallar con el agua y tú estás allí, no tienes cuidado, ¿no? O sea, lo empezaron a regañar, ¿no? Le dijeron, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? O sea, para ti no pasa nada, Señor. ¿No? Miren cómo de alguna manera los discípulos todavía no, no habían nacido de nuevo, ¿no? Y una persona que no ha nacido de nuevo se le espera de todo. Entonces, reacciones como estas específicamente, ¿no? Entonces, el Señor va a demostrarles que sí está interesado en ellos. Pero decíamos ayer también, especulando un poco, ¿no? De que probablemente Jesús ya estaba despierto, porque un chapuzón de agua, ¿no? Un chaparro de agua, ya hubiese despertado a cualquier persona que por más cansado que esté y esté durmiendo, basta con un poco de agua en la cara y ya lo despierta, ¿verdad? Y aquí las aguas estaban anegando ya la embarcación. Y entonces Jesús probablemente, no estoy asegurando eso porque no dice la Escritura, no nos da luz al respecto, pero sin embargo Jesús estaba midiendo la fe de los discípulos, porque cuando se levanta, inmediatamente el Señor hace callar la tempestad, al viento cesar y empezó a haber grande bonanza, y ahora les llama la atención y les dice, ¿por qué están de miedo? ¿No? Hombres de poca fe, ¿por qué se asustan? ¿Que todavía no confían en mí? Tantas cosas están viendo, tantas cosas están observando. Y ahora aquí Jesús les demuestra que tiene autoridad no solamente para perdonar pecados, porque es Dios, sino también que tiene dominio sobre los endemoniados, tiene dominio sobre las enfermedades y tiene dominio sobre la naturaleza, sobre toda la creación. Es que precisamente estamos observando que Jesús es el creador, ¿no? Estamos observando al creador dándole órdenes a su creación. Entonces ellos, muy asombrados, se decían el uno al otro, ¿y quién es este hombre? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Quedaron maravillados, quedaron asombrados de la autoridad de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 5 de este Evangelio. Vamos a leer del 1 al 20 y vamos a estar meditando en esta escritura. Que esto tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña. Bien. Leemos entonces Marcos capítulo 4, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice la escritura de la siguiente manera. El endemoniado Gadareno, capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Meditamos entonces en la Escritura. Esta ciudad de Gadara estaba asentada en una zona llamada Decápolis, ¿no? Como hemos leído en este último versículo. Decápolis es un conjunto de 10 ciudades. Deca es 10, polis ciudad, ¿no? Entonces, esta zona no era judía, ¿no? Esta zona no era judía, no pertenecía al territorio de Israel. Escuché a un maestro decir que Decápolis era como una franja fronteriza que dividía el imperio romano del imperio persa, que todavía existía, ¿no? Si bien es cierto, el imperio romano era dominante, era el que estaba dominando la zona, pero también estaba paralelamente, los persas, y tenían su territorio, y las cuales los romanos, para evitar que los persas invadan sus ciudades, las ciudades que ellos habían conquistado, entonces hicieron una franja con 10 ciudades, ¿no? Entonces a estas ciudades las llamaron Decápolis, y entre esas 10 ciudades estaba Gadara. Entonces Jesús fue a Gadara. Nosotros conocemos por la boca del mismo Señor Jesucristo que Él dijo que había venido primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero acá vemos cómo el Señor se va a estas ciudades. Bueno, Jesús tiene propósitos a diversos lugares donde va. Siempre no va a la aventura, no va a probar suerte, no va a ver a
a ver qué va a suceder aquí. No, Jesucristo tenía todo planificado. Entonces tenía que ir a Decápolis, tenía que ir a Gadara, porque él sabía que había una necesidad allí. Y esa necesidad era la de este hombre endemoniado. Ahora, disculpen hermanos un ratito. Tú no estás, pero te vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mí duras pruebas? Decíamos entonces, Jesús conocía la necesidad de este hombre, ¿no? Es por eso que él va allá, a Gadara. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, esto es descripción de Marcos, ¿no? Cuando él menciona un espíritu inmundo, ¿no? Pero luego vamos a dar a el Señor, o mejor dicho, él mismo narra de cómo este hombre manifiesta que no era un solo espíritu inmundo, eran miles, ¿no? Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Bueno, nosotros ya hemos meditado en esta historia, en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, siempre vamos a encontrar detalles importantes cada vez que lo volvamos a leer o volvamos a leer esta misma historia en otros evangelios, ¿no es cierto? Aquí nos dice Marcos que este hombre vivía en los sepulcros, que este hombre, su morada estaba en los cementerios. Él no podían, bueno, definitivamente sabemos nosotros, y con esto no quiero decir que toda persona que vemos en las calles en estas condiciones, ¿no? Sea producto de estar endemoniado, ¿no? Sin embargo, sabemos que los demonios tienen ese objetivo de denigrar, ¿no? la persona, ¿no? Denigrar al ser humano, y lo lleva a este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, por un lado, este hombre ya no podía estar viviendo en una casa, por un lado, y tal vez por otro lado también los familiares de este hombre ya lo habrían, pues, no lo habrían podido contener ya, debido a la violencia que ejercía este hombre, ¿no? Con la que se manifestaba este hombre. Entonces, debe ser desgarrador para los padres, ¿no? De una persona así. Debe ser bastante triste. Nosotros hemos conocido una familia por acá cerca de casa que lamentablemente tienen una hija, ¿no? Que así en condiciones, en una chica que está, pues, tiene sus momentos de desvarío, ¿no? Y se queda en las calles. Entonces debe ser muy triste para los padres, ¿no? Ver a su hijo
en una condición así. Debe ser muy desgarrador. Pero bueno, vemos que este hombre está viviendo en los sepulcros, echa voces siempre desde allí, ¿no? Cuántas veces han querido contenerlo, cuántas veces han querido atarlo, pero aún miren la fuerza que tenía, que las cadenas y los grilletes, ¿no? Sabemos que los grillos son una especie de candados, ¿no? Los hacía pedazos, ¿no? Miren la fuerza que ejercía este hombre a causa de los demonios. Ahora, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, estos demonios hacían que este hombre se autodestruyera, se autolastimara, ¿no? ¿Cuál sería la apariencia de este hombre? Imagínense, ¿no? ¿Cuántas veces habría estado en esas condiciones de lastimarse a sí mismo con piedras, ¿no? Tal vez el rostro desfigurado, ¿no? El cuerpo amoratado, ¿no? Y en las condiciones, y andaba desnudo, es más, andaba desnudo por los sepulcros. O sea, miren hasta dónde. Ese es el objetivo de Satanás, hermanos. Así quiere ver Satanás a todos los hombres. ¿Mm? Ahora, esta es una manifestación externa de lo que los demonios hacen con los hombres. Pero no siempre los endemoniados se manifiestan externamente así. Hay muchos endemoniados con saco y corbata. Hay muchos endemoniados que están en su juicio cabal. O mejor dicho, que tienen una apariencia de una persona que está en su juicio cabal, ¿no? Incluso en las iglesias hay hombres endemoniados. ¿Cómo es posible, hermano, que está hablando usted? Bueno, es fácil deducir eso porque, claro, yo no voy a juzgar tal hermano o tal persona es un endemoniado, ¿no? Pero la Biblia nos dice que en una congregación no falta un hombre endemoniado. Y lo vemos en Judas. En la pequeña congregación que tenía Jesús, una congregación de 12 discípulos, que andaban con él todo el tiempo, que estaban con él todo el día prácticamente. Pero Judas siempre fue guiado por Satanás. Él nunca se arrepintió. Él siempre estaba allí, pero nunca se arrepintió, ¿no? Y por lo tanto, pues, la manifestación externa de ese dominio satánico en el corazón de Judas es cuando él decide entregar al Señor, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo que no siempre los endemoniados se van a manifestar como este gadareno, ¿no? Sí hay situaciones y manifestaciones de ese modo, pero no siempre es así. Pero vayamos aquí a la manifestación física de este hombre, ¿no? A la apariencia física de este hombre. Y así decíamos que Satanás quiere tener a toda la humanidad. Me estaba manifestando o estaba refiriéndome a los endemoniados que no tienen esta apariencia, que pueden tener una apariencia pues de una persona normal, de una persona cabal, pero internamente está destruido, así como este demonio. Internamente se está autolastimando, internamente está en esas mismas condiciones que la de este demonio, de este endemoniado gadareno. Entonces, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Miren la reacción de este hombre, ¿no?
lógicamente, quienes lo dominaban eran los demonios y ellos propiciaron de que él vaya corriéndose a arrodillarse ante él. ¿Para arrepentirse? No, no. Simplemente que recordemos que los demonios, ante la presencia del Señor, los demonios tiemblan y también creen en Jesús. Los demonios conocen a Jesús mejor que nosotros. Y ellos saben, ya hemos visto en un episodio anterior de otro hombre que estaba dominado por espíritus inmundos, ¿no? Ahora este hombre corre y se arrodilla ante los pies de Jesús y clama a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ven cómo él sí conoce? ¿Ven cómo estos demonios sí conocen quién es Jesús? Mientras que aquí todavía no hemos leído, ¿no? Aquí probablemente todavía no, si hablamos cronológicamente, todavía no se ha dado la circunstancia en que Pedro le dice, ¿no?, a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, todavía. O sea, si es así, entonces los propios discípulos de Jesús no conocen tan bien a Jesús como este demonio. Mientras que Jesús, cuando calmó el mar y la tempestad, ¿qué dijeron los discípulos? Iba a decir que dijeron los demonios. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En contraste a estos demonios que se arrodillan ante Jesús y le dicen: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ven que estos demonios conocen muy bien a Jesús. Y te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras palabras, cuando estos hombres les dicen: por Dios te pido que no nos hagas sufrir, ¿no? Te pido que no nos hagas sufrir, que no nos atormentes, porque en otras versiones o en otras interpretaciones podemos escuchar o leer que se dice: porque no ha llegado mi hora, nuestra hora. Ellos saben que van a ser destruidos, que van a ser atormentados, pero ellos saben, aquí en este momento saben que no es su hora todavía. Miren cuánto conocen. Estos son mucho más teólogos que muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, porque Jesús les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, ¿no? Pero le pregunta, ahora, ¿por qué pregunta Jesús? Y nosotros muchas veces hemos escuchado a Jesús hacer preguntas y nos hace pensar que tal vez recién Jesús se está enterando allí de acuerdo a las respuestas que le dicen, ¿no? Pero no, Jesús no está preguntando para saber exactamente quiénes son, sino para nuestra enseñanza, ¿no? ¿Cómo nosotros hubiésemos sabido, cuándo hubiésemos sabido nosotros de que a este hombre lo dominaban miles y miles de demonios si es que Jesús no le preguntaba? Y esa no era información para Jesús, sino que era información para nosotros. Jesús le hace esa pregunta para que nosotros sepamos cuántos demonios había en este hombre. Y cuando Jesús pregunta: ¿cómo te llamas?, respondió diciendo: me llamo Legión. Una legión de soldados, por ejemplo, está conformada por 6.000 soldados. Forman una legión. Y este hombre dijo: me llamo Legión. O sea, en otras palabras, está diciendo: aquí habemos 6.000 demonios en un solo hombre. 6.000 demonios en un solo hombre. Imagínense la condición de este hombre. Absolutamente y totalmente dominado por demonios. Triste la condición de las personas en estas situaciones, ¿verdad?
y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Wow, o sea, Señor, esta región está dominada por nosotros, no nos eches de aquí. Esta región nos pertenece. Si Jesús le preguntara a los demonios acerca de nuestra nación, ¿qué dirían? ¿Estará dominada nuestra nación por los demonios? Siempre, miren, de alguna curiosa manera, a ver, no curiosa, sino de alguna manera, nosotros podemos observar que nuestro país, hermanos, nuestro país, sí, creemos que Dios tiene mucha misericordia sobre nuestra nación, ¿verdad? Pero aún así, lamentablemente, el mundo no lo reconoce. Vemos cómo en naciones alrededor nuestra, ¿no?, están pasando situaciones muy difíciles, y en nuestra nación, gracias al Señor, todavía estamos, digamos, contando con la misericordia del Señor. Pero para con su pueblo, ¿no? Para con su pueblo. Sin embargo, ¿cuál sería la respuesta, ¿no?, de los demonios si se le preguntase acerca de nuestro país? Ellos aquí están asegurando: no nos eches fuera de esta región. Porque en otras palabras, ellos están dominando esa región. Y eso se ve claramente en la reacción de los habitantes de esa ciudad. Y lo vamos a ver más adelante. Les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y por allí estaba cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Miren esta ciudad de Decápolis, esta ciudad de Gadara, cómo estaban totalmente alejados del conocimiento de Dios, porque si supiesen algo de Dios, supieran que para Dios, ¿no?, los cerdos son, mejor dicho, para la ley que Dios había establecido a Moisés, no tener contacto con cerdos, ¿no? Todavía no había una purificación general. Hay una película que hace poco lo vi con mis hijos y nos causó bastante gracia ver cómo representaban a los animales. Es una película con animales que protagonistas de la historia de Jesús. Están los animales que estuvieron en el establo cuando nació Jesús. Aparece allí el burro en la que Jesús montó. Aparecen el gallo que cantó en la noche que Pedro negó a Jesús, ¿no? O sea, es una historia de animalitos protagonistas de la historia de Jesús. Muy bonita, se la recomiendo. Se llama El León de Judá. Creo que así se llama la película, León de Judá. Se la recomiendo. Entonces, ahí también hay un cerdo. Y hay un momento, bueno, de repente les voy a malograr la expectativa de la película, pero quiero resaltar una escena. Los cerdos, había un cerdo, y el otro animal creo que es, bueno, pero específicamente el cerdo, de alguna u otra manera llega a entrar a una zona del templo donde están allí en jaulas, están allí las palomas, ¿no? Están las vacas que van a ser sacrificadas, ¿no?, en los sacrificios, ¿no? Estaban reservadas para los sacrificios allí en el templo. Estamos hablando antes de la muerte del Señor Jesucristo.
¿no? Entonces había un par de palomitas en una jaulita, y ellas pues se creían las más santas de todos los animales porque eran privilegiadas, eran escogidas para el sacrificio, ¿no? Cuando ven al cerdo entrar ahí, entonces, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que entre un cerdo aquí en el templo, ¿no? En esa área del templo? Y ese como que se escandalizaban, ¿no? Las palomitas. Y también hay unos cuervos que están por ahí volando. Y al final de la película les voy a malograr, creo, la expectativa. El asunto es que estos cuervos al final también expresan y dicen, uno le pregunta al otro, porque se habló de la purificación, ¿no? Un animal, no voy a decir qué animal, ya para que tengan expectativa. Y dijo que habían sido purificados todos a raíz de la muerte de Jesús, ¿no? Ya resucitó Jesucristo y ahora la naturaleza es purificada. Todo es purificado. ¿Mm? Jesús toma dominio de todo, ¿verdad? Entonces un cuervo le dice al otro, purificación. ¿Qué significa la purificación? Y este cuervo le dice al otro, significa que ahora nos pueden comer. ¿No? Entonces, pero me vino a memoria esta escena porque según la ley, estos animales eran impuros, ¿no? El cerdo, impuros. Ya después el Señor le dice a Pedro, ¿no? Ya después de la muerte del Señor Jesucristo, el Señor le dice a Pedro, todo ha sido purificado. No llames inmundo lo que yo he purificado, ¿no? Entonces, este animal, ¿no? Era impuro a los ojos de a los ojos del pueblo de Dios. Entonces decía que estos hombres no conocían nada acerca de Dios. Porque si conociesen algo de Dios, entonces hubiesen tenido reservas en criar cerdos. Pero al parecer aquí en esta ciudad era un gran negocio la crianza de cerdos, ¿no? Mientras que en Israel, por lo general, los rebaños eran de ovejas. Aquí en Gadara los rebaños eran de cerdos, ¿no? Y esto ya nos dice algo de la tendencia de esta ciudad. Esto ya nos describe algo de las costumbres de esta ciudad, de la forma de vida de esta ciudad, ¿no? Entonces, un hato de muchos cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El por qué piden los demonios ir a los cerdos no nos dice la Escritura. Simplemente hay interpretaciones que, por ejemplo, dicen que los demonios lo habían hecho intencional, como para que al ser destruidos, al ser esparcidos por el abismo, pues la gente se ponga en contra de Jesús. Y precisamente eso pasó. Jesús les dio permiso. Y esto es otro detalle bastante importante que nosotros debemos resaltar, hermanos. Jesús les dio permiso. Miren, los demonios vienen ante Jesús a rogarle, por favor, por favor. Decíamos que los demonios no nos van a hacer nada a menos que el Señor les permita. ¿Para qué? Bueno, ¿y para qué el Señor va a permitirlo? Para probarnos. Siempre que hemos tenido pruebas, siempre que hemos pasado por diversas situaciones difíciles, por obra de los demonios o por obra de Satanás, siempre ha sido porque el Señor le ha permitido. Y eso en la Biblia vamos a encontrar diferentes pasajes que nos hablan. Job es una de ellas, ¿verdad? Yo creo que solamente estudiar Job deberíamos ya entender de que
los demonios no van a ejercer potestad sobre nosotros a menos que el Señor se lo permita. ¿Mm? Pedro también es otro ejemplo. Jesús vino y le dijo: Pedro, Satanás ha venido a pedirnos permiso para zarandear tu alma, pero yo estoy rogando al Padre para que tu fe no desmaye, no te falte, ¿no? Entonces aquí vemos cómo si hay algo que nos tiene que pasar a nosotros, si hay algo que Satanás quiere hacer en contra de nosotros, lo primero que va a hacer es ir a pedirle permiso al Señor. Ahora, si el Señor le ha dado permiso a Satanás para tocar nuestro cuerpo, o tocar nuestras cosas, o tocar algo de nosotros, díganme si cabe que nosotros estemos luchando en contra de ello. ¿Mm? Porque muchas veces nosotros luchamos contra Satanás, ¿no? Sí, la Biblia nos enseña que debemos resistir a Satanás. Pero resistir, ¿qué significa? Que tenemos que aguantar. Porque si algo está haciendo Satanás en contra de nosotros, los hijos de Dios, es porque Dios se lo ha permitido. Y son cosas necesarias en nuestras vidas. ¿Mm? Pero muchas veces nosotros no queremos aceptar eso. No, Señor, a mí no me tiene que pasar eso porque yo soy tu hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Así es que yo voy a arrebatarle a Satanás todo lo que me ha quitado porque él no tiene ningún derecho. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la mala teología que hay, que pululan por los medios? Con las canciones también que escuchamos. ¿Mm? Hay que tener cuidado, hermano, con las canciones que escuchamos y que cantamos. Hay que filtrarlas bíblicamente, ¿no? Entonces, acá los demonios están pidiéndole permiso y Jesús tiene que darle. Ellos, miren, no hacen nada antes que Jesús se los permita. Por favor, permítenos. ¿Por qué ellos? A ver, ellos ya se vieron perdidos. Ante la presencia de Jesús ya se vieron perdidos. Ellos ya sabían que tenían que salir del cuerpo de ese hombre, porque Jesús se lo había ordenado. O sea, ya estaban perdidos. ¿Y por qué al verse perdidos no se pusieron de acuerdo? Muchachos, ¿saben qué? Acá no podemos seguir. Ya el maestro, el dueño de todo, el creador de todo, ya dio la orden que tengamos que salir. Así que, mire, mejor vámonos a ese vato de cerdos. Ahí ya no nos va a molestar. Vámonos, sí, vámonos. No pudieron hacer eso. Tuvieron que ir a pedirle permiso al Señor para que vayan a un hato de cerdos. Ni siquiera para que vayan a otro cuerpo de otro hombre. Y por ahí, a ver, se me ocurre esto. Oye, ¿quién de esos 12 que siguen a Jesús es aparente como para meternos en su cuerpo? Por ahí está Judas, vamos a ir. Nos está esperando, nos está con las puertas abiertas para ir a meternos en su cuerpo, ¿no? Es una especulación mía, hermanos. Ya siempre les he dicho, no me hagan caso. Vieron a los cerdos. Mira, ya hay un hato de cerdos. Vamos allá. Pero no podemos. Tenemos que pedirle permiso al dueño también de los cerdos. Señor, por favor. Ya sabemos que tenemos que dejar este cuerpo. Pero por favor, permítenos ir a ese hato de cerdos. Se dan cuenta de la autoridad de Jesús, mis hermanos. Se dan cuenta del poder de Jesús. Y en reiteradas ocasiones siempre he mencionado esto. Hay mucha gente que dice: ay, qué miedo los demonios. Ay, la casa, hay casas que penan, ¿no? Porque las cosas se mueven y creo que les he contado. En ocasiones nosotros hemos salido de casa, hemos dejado la casa sola, y tengo unos vecinos que son familiares de mi esposa y me dicen: ¿ustedes no han estado en su casa? No. Oye, pero estamos viendo las cosas. Uy, qué miedo, ¿no? Bueno, y siempre les he dicho, bueno, ¿qué problema hay? Si los demonios están pululando a nuestro alrededor y si mueven las cosas, van a querer asustarnos, pero yo confío en Jesucristo, ¿sabían?
Y Jesucristo tiene debajo de sus pies al más de todos los demonios. Si Jesucristo tiene debajo de sus pies la cabeza de Satanás, ¿por qué tengo que tenerle miedo a los demonios? ¿Mm? Y es más, ellos no pueden hacerme nada a menos que el Señor se los permita. Y el día que el Señor se lo va a permitir, el Señor nos lo va a decir, así como a Pedro. Satanás ha pedido para que zarandee tu alma. Así es que no temas. He rogado al Padre para que tu fe no falte. Confiemos, hermanos. Confiemos más en Jesús y descuidemos de lo que los demonios puedan hacernos. Mucha importancia muchas veces se le da más a los demonios que a la soberanía y a la autoridad de Jesucristo. Los espíritus inmundos, Jesús les dio permiso, versículo 13. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos, ¿no? Un promedio de 3 demonios por cerdo entraron. Eran 6000 demonios. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Imagínense la pérdida de los dueños de este rebaño, ¿no? De este hato de cerdos. Los que apacentaron los cerdos huyeron, se fueron despavoridos. Al ver esa escena, imagínense, descontrolados los cerdos. Hay un programa que se llama Superlibro, que son historias animadas, que también muy recomendada para chicos y para grandes. Superlibro, vean, suscríbanse. Sí, es un programa, es una productora muy bonita. Allí se ve cómo los cerdos empiezan a desfigurar su rostro, ¿no? y a descontrolarse y correr y se van al despeñadero. Y los pastores de cerdos, curioso, ¿no? Los que apacentaban huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Lógicamente, ahora esto llamó poderosamente la atención a estos pastores de cerdos, y ellos se fueron a avisar y despertaron la curiosidad, llamaron la atención de toda la ciudad, ¿no? Ellos salieron a ver qué es lo que había acontecido. Y miren, ¿cuál es el primer cuadro que ellos ven llegando hasta donde habían sucedido las cosas? Vienen a Jesús y lo primero que ven es al que había estado endemoniado, que aquel que tenía la legión, lo vieron sentado, ya no estaba de un lugar a otro descontrolado, y que tenían que ponerle, ya no sabían qué ponerle porque las cadenas y los grillos los había hecho pedazos. Entonces este hombre no estaba tranquilo, ¿no? Este hombre no estaba inquieto, ¿no? Pero ahora lo ven quieto, lo ven sentado, vestido, ya no estaba desnudo, y lo ven en su juicio cabal, conversando con Jesús. A ver, ¿cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, al ver a una persona en esas condiciones y de pronto verlo en su juicio cabal, conversando razonablemente y ahora vestido, bien bañadito? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿No nos causaría alegría? ¿Asombro? Uy, ¿qué te pasó? Wow, qué increíble. Cuéntame, ¿qué te pasó? Oye, qué alegría verte. ¿Debería ser esa nuestra reacción? ¿Sería nuestra reacción así? Pero miren cómo reaccionaron estos hombres, los gadarenos. Creo que Lucas menciona a 2 endemoniados, Mateo y Marcos, o Mateo creo que menciona 2, pero aquí Marcos está mencionando a un gadareno, ¿no? Pero hermanos,
los endemoniados, definitivamente los endemoniados no era solamente este hombre. En este hombre se manifestó así como lo estamos viendo en esta historia. Pero en los otros hombres que también estaban endemoniados, ellos sí eran demonios con saco y corbata, endemoniados con saco y corbata. Porque miren, en vez de alegrarse, en vez de estar felices, al igual que a los demonios, tuvieron miedo. Vieron al hombre que estaba totalmente sano y dice la Escritura, tuvieron miedo. O sea, igual que los demonios cuando, Señor, no nos atormentes antes de tiempo. Ya, igualito estaban todos los hombres que vinieron a ver a Jesús. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonios y lo de los cerdos. Y miren lo que le pidieron a Jesús. Señor, no te queremos aquí. Por favor, vete de este lugar. Por favor, te queremos lejos. No te necesitamos aquí. Qué triste. Qué triste, hermanos. Ver una situación como esta. Una comunidad de enfermos y ve a uno de ellos siendo sanado. Y al que lo sanó, le dice, ¿saben qué? No queremos nosotros ser sanos como él. No queremos que nos sanes así como él. Vete. Una comunidad de endemoniados que vieron a uno de ellos liberado, le dicen al que lo liberó, ¿sabes qué? No hagas eso con nosotros. No hagas eso con nosotros. Ni se te ocurra. Por favor, vete. Vete de nosotros. Díganme si no estaban tan endemoniados como este hombre. Y al entrar él en la barca, o sea, Jesús sube a la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase que se vaya con él. Señor, llévame. Llévame porque si ellos no te quieren, a mí tampoco me van a querer. Si ellos no te quieren, menos a mí. Llévame contigo, Señor. Y decía un maestro, aquí vemos contrariedades, ¿no? Aparentes contrariedades. Y en vez de que Jesús le dijo así, hijo mío, ven conmigo, ¿no? Para protegerlo, entre comillas, desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Humano. Pero no, Jesús no se lo permitió. Le dijo, no, tú te vas a quedar aquí. Mientras que a otros nos dice, ven, sígueme. A él le dice, no, tú quédate aquí. Y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Contrario a en su ciudad, en Jerusalén, a los milagros que hacía, a la persona que sanaba le decía, mira, no le digas a nadie nada de lo que te he hecho, de lo que ha pasado. En cambio a este le dice, anda tú y cuenta todo lo que te ha pasado a todo el que encuentres en tu camino, empezando en tu casa. Miren, aquí vemos, aquí vemos un pequeño adelanto de la misión que Jesús encargaría a sus discípulos más adelante, ¿verdad? Y lo vimos en Mateo 28. A los discípulos Jesús le dice, ya cuando iba a ascender al cielo, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y predicad este evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, luego Samaria, luego Judea, luego Samaria y hasta el último de la tierra. Y aquí lo mismo le está diciendo Jesús a este hombre. Anda, predica, empieza en tu casa. ¿Por qué Jesús le está dando esa orden? Porque Jesús ya no volvería a esa ciudad.
No lo quieren allí. Entonces, Jesús ya no volvería allí, pero les va a dejar un testimonio vivo de su poder. Les va a dejar un testimonio vivo, les va a dejar un predicador. Este se convertiría en el primer predicador del Evangelio en Decápolis. ¿Cuántos se convertirían después de esto? No tengo información. Pero de seguro que este hombre, el solo hecho, su sola presencia, predicaría mucho en su casa. Imagínense llegar a su casa, hermanos. En su casa que ya habían perdido esperanza de tenerlo controlado, en su casa que ya habían perdido hasta lo habían perdido de vista, ya no sabían, o mejor dicho, si sabían, ¿dónde está nuestro hijo mayor o menor, no sé, o nuestro único hijo? ¿No? Los padres. O si de repente tenían, bueno, generalmente se estilaba que eran unas familias numerosas en ese tiempo, ¿no? Pero supongamos que tenga uno o dos hermanos, ¿no? Cada uno conversando, y nuestro hermano mayor o menor, vamos a suponer que sea el hermano mayor. Oye, nuestro hermano mayor, ¿no? ¿Dónde está? Papá lo he visto allá en el cementerio, lo he visto desnudo. Bueno, y de pronto llega, familia, aquí estoy, ¿no? ¿Se imaginan? Y van a empezar las preguntas. ¿Qué te pasó? Bueno, me encontré con Jesús. ¿Quién es Jesús? Escuché que los demonios dijeron que es el Hijo de Dios Altísimo. ¿Y cómo le rogaban a Jesús que me liberen? Que no los atormente, porque Jesús estaba ordenando que me liberen. Miren, el solo hecho de contar lo que le aconteció, ya estaba predicando quién era Jesús y el poder que tenía Jesús. Su sola presencia, ¿verdad? Yo me imagino se volvería en un gran predicador, ¿no? En ese tiempo. Bueno. Y le dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Miren el énfasis que le hace el Señor, ¿no? Cuán grandes cosas el Señor. ¿El Señor de qué? El Señor de todo. El Señor, ahora Señor de este hombre. El Señor de los demonios. El Señor de la creación. El Señor de los cielos, el Señor de la tierra, el dueño de todo, absolutamente todo. Sonó feo, ¿no? El Señor de los demonios, pero Él es el Señor de todo. ¿Vieron cómo se arrodillaron los demonios ante el Señor? Y le dicen, Jesús, que había sido sentado, contaron. Bueno, es el Señor de todos, ¿no? ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Cuéntales cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, este hombre se fue a predicar a las 10 ciudades. No, él no se quedó. Miren, yo me imagino a este hombre. Bueno, Jesús no quiso que vaya con él, pero me ha encomendado una tarea muy grande, así es que yo voy a cumplir esa tarea. Así es que yo voy a poner el nombre de Jesús en alto. Ya donde iba, él dijo, no, Gadara, solamente Gadara no, me voy a ir a las 10 ciudades que conforman este país. Así es que me voy a recorrer todas estas 10 ciudades. Y en Decápolis, él comenzó a dar testimonio, él comenzó a proclamar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¡Wow! Ese no es el endemoniado. Ese no es el que andaba desnudo y el que teníamos que atar con cadenas.
No, no es, sí es Él, mira. Y mira cómo está cambiado. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién transformó a este hombre? Jesús. ¿Quién lo liberó? Jesús. Aquel Jesús a quien nosotros honramos. Ese mismo Jesús que nos ha salvado. En mi lugar secreto, este es tu templo, yo cantaré. Oremos, bendito Dios. Cuán grandes cosas has hecho, Señor, en esta tierra. Cuán grandes cosas has hecho entre los hombres. Cuántas maravillas, Dios amado. Y lo sigues haciendo hoy, Señor amado. No has cesado de hacer grandes maravillas. Pero también, Señor amado, debemos reconocer que estamos en un tiempo en donde ya no necesitamos de maravillas para entender que tú eres el Dios poderoso. Simplemente debemos aceptar que tú eres el Dios poderoso. Debemos reconocer que tú eres el Dios poderoso. Pero sin embargo, sigues haciendo maravillas porque no entendemos. Porque somos tercos. Porque somos cerrados. Porque somos necios. Necesitamos ver maravillas muchas veces. Perdónanos, Padre bueno, porque rebajamos tu poder a una sanidad y por medio de esa sanidad queremos creer en ti, cuando suficiente es nuestra fe en creer que tú eres poderoso y que tu Hijo Jesucristo ha venido a esta tierra para salvarnos de la condenación eterna, yendo a la cruz del Calvario. Ese es el más grande milagro, Señor. Lo más maravilloso ya fue realizado. ¿Por qué tenemos que esperar ver otras maravillas o ver otro milagro para creer en ti cuando el más grande milagro ya fue realizado? El más grande milagro ya fue, la más grande obra ya fue ejecutada, el más grande sacrificio. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona que muchas veces, Señor, hemos actuado como estos hombres de Gadara. Y que a pesar de haber visto tan grandes maravillas, que te rechacen, Señor. Bueno, un tiempo también estábamos así. Por más que se nos decía, por más que se nos hablaba, no queríamos rendir nuestras vidas a ti, Señor. Pero ahora aquí nos tienes. No es que aquí estamos, sino que aquí nos tienes. No es que nosotros hayamos venido, tú nos has traído. Y gracias por ello. Gracias por habernos traído, Señor. Gracias por habernos arrastrado, Señor, a ti. Gracias por habernos avasallado hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos. Gracias por liberarnos. Por darnos vida y vida en abundancia, Señor amado. Y al igual que este hombre que fue liberado, Señor, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Del dominio de Satanás hemos pasado a tus dominios, Señor. Gracias, Dios mío, por habernos rescatado, por habernos salvado. Eres bueno, Dios Todopoderoso. Y si hay alguien, Señor, que nos está escuchando y necesita ser liberado también, ese poder todavía está ejerciéndose entre nosotros. Lo que necesitamos es humillarnos delante de ti, doblegarnos ante ti, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado y rogarte, Señor, que perdones nuestros pecados y que nos libres de toda condenación. Y nos sometemos a tu voluntad. Nos sometemos a ti, Señor. Gracias, bendito Dios.
Gracias por tu palabra, que nos muestra quién eres tú y lo que somos nosotros, y qué haces por nosotros, y qué has hecho con nosotros. Señor, es tu poder obrando en cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios, amado Rey soberano. Bendito eres, Señor. Señor amado, y una vez más, rogarte por nuestros hermanos que están pasando diversas pruebas, diversas dificultades. Y como hemos entendido, Señor, todas estas cosas suceden porque tú los permites. Y como dijo tu apóstol, el apóstol Pablo, todas las cosas suceden para bien, para aquellos que amamos tu nombre, Señor. Y Dios amado, enséñanos a resistir, enséñanos a soportar la prueba, porque llegará el momento en que se terminará este proceso. Todo proceso tiene inicio y tiene fin. Y amado Dios, enséñanos a no desesperarnos. Enséñanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre. Y a mis hermanos que están pasando por estas situaciones, que su fe se mantenga firme, Dios, y que puedan cada día fortalecerse más y más en su confianza en ti, amado Dios. Padre Santo, en tus manos están. Trae fortaleza, trae convicción en sus corazones, Señor, de que estas situaciones son necesarias y que nos harán crecer. Ayúdanos, Señor, porque también nosotros no estamos exentos a las pruebas, y es más, necesitamos ser probados para que podamos crecer. Pero tú sabes en qué momento lo haces en nuestras vidas, en qué momento lo has hecho y en qué momento lo seguirás haciendo. En ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza, Dios Todopoderoso. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú traerás paz, consuelo y fortaleza al corazón de mis hermanos que estén pasando por diversas pruebas. Y queremos unir a esta petición, Señor, por nuestros hermanos, tus hijos, Señor, en las ciudades que han sido devastadas por el terremoto el día de ayer. Señor, ten misericordia, amado Dios, y provee para las necesidades básicas de estas familias, en especial para las familias, para tus hijos, Señor, nuestros hermanos, que están pasando por esta circunstancia difícil, Dios amado. Oramos, unimos nuestras oraciones juntamente con nuestros hermanos que nos acompañan y te rogamos por aquellos hermanos, nuestros hermanos, tus hijos, en estos pueblos que han sufrido este terremoto. Amado Dios, también te rogamos por nuestros pastores. Como cada día, Señor, elevamos nuestras plegarias a ti y nuestro ruego a ti, Señor, pidiéndote que bendigas a cada uno de nuestros pastores. Bendice a sus familias, a sus cónyuges, a sus hijos. Bendice su ministerio, bendice la obra de sus manos. Señor, están en ti, en tus manos, Padre bueno, y confiamos, Señor, confiamos que tú podrás fortalecer el corazón de tus siervos, fortalecer sus cuerpos también, porque debemos reconocer que hay un desgaste físico, Señor, en este trabajo y necesitan renovar sus fuerzas. Renueva las fuerzas de nuestros pastores, renueva sus mentes, sus corazones, su ser, y que sigan confiando en ti, oh Dios amado, y que sigan predicando tu palabra. Que prediquen tu palabra, Señor, que alimenten al pueblo debidamente como corresponde y como son también encomendados, Padre bueno. En tus manos están, Señor. Gracias por nuestros pastores. Te rogamos también por nuestras autoridades civiles, Señor, desde nuestro presidente hasta nuestras autoridades locales. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y que vengan a arrepentimiento, Señor. Sea tu nombre exaltado y glorificado, Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor. Gracias por tu misericordia. Padre, te ruego también por nuestros hermanos que nos acompañan cada mañana.
Y en este día también, Señor, cada uno de los que durante el día estén uniéndose a la transmisión, sea tu gloria y tu misericordia sobre sus vidas. Gracias, Padre Santo. Bendice con toda bendición espiritual. Bendícelo, Señor, en todo lo que tú tienes planificado para sus vidas. Provee salud, provee, Señor, lo que necesitan también nuestros hermanos. Están en tus manos, Señor. Confiamos que tú guardas de cada uno de nosotros y no debemos tener temor de lo que esté pasando o lo que vendrá. Ayúdanos a confiar siempre en ti, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y brevemente permítanme mencionar a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Sara Electo, Dios bendiga, estimada tía, gracias por acompañarnos. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado cuñado. Noemí Paredes, Dios te bendiga, Noemí, gracias al Señor por tu vida y por la familia. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones, Dios bendiga. Betty Berchelli, hermana, bendiciones. Ruth Jimena, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, bendiciones. Josué Abanto, Dios te bendiga, estimado hermano. Soy la Medina Orihuela, hermana, Dios la bendiga. Carmen Pajuelo, bendiciones. Olga Monsalve, bendiciones, gracias por acompañarnos. Roselmil Saldarriaga, hermanas, bendiciones. Elvis Ortiz, bendiciones. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Esperanza Pérez, Dios te bendiga, Esperancita, gracias por acompañarnos. Luis Figueroa, Dios te bendiga, Luis, bendiciones. Yulicita Poma Vilches, bendiciones, gracias por acompañarnos. Y a todos los que durante la transmisión del día también se unan a nosotros, siempre que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, será hasta el día de mañana, si Dios lo permite así, y estemos nuevamente juntos para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Los esperamos, Dios mediante. Hasta entonces.